La gratitud como clave para una vida plena. Cicerón dijo: la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. En la filosofía estoica, se te anima a vivir con gratitud y aprecio, porque es clave para encontrar tranquilidad y felicidad interior. Pero antes de empezar, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¡Comencemos! Los estoicos te enseñan a valorar cada momento de tu vida, aceptar las cosas tal como son y mantener una actitud agradecida por todo lo que te rodea. Marco Aurelio dijo: cuando te despiertes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, pensar, disfrutar, amar. Imagina este escenario cotidiano. Te despiertas con una lista de tareas pendientes abrumadora. En lugar de sentir estrés, puedes recordar esta cita de Marco Aurelio y tomarte un momento para agradecer simplemente el hecho de tener un nuevo día por delante. Aunque el día se presente con desafíos, puedes empezar con una mentalidad de gratitud, agradeciendo que tienes la oportunidad de enfrentarlos y crecer. El estoicismo te invita a vivir cada día con gratitud y aprecio, enseñándote a aceptar las circunstancias tal como son, sean buenas o malas, porque todo forma parte de un orden natural que no puedes cambiar. En lugar de centrarte en lo que te falta, los estoicos te animan a reconocer y valorar lo que ya tienes. Al practicar la gratitud, aprendes a agradecer las experiencias, las relaciones y los recursos que tienes ahora, sabiendo que nada dura para siempre. Por ejemplo, al final de un día largo y agotador, en lugar de quejarte por el cansancio, podrías agradecer que tuviste la energía para realizar tus tareas. Séneca decía: la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro. Esta reflexión nos ayuda a detenernos y valorar lo que hemos logrado hoy, sin preocuparnos por lo que está por venir. La verdadera felicidad, según los estoicos, se consigue al valorar lo que tienes en lugar de desear lo que no está presente. Esto significa que debes encontrar alegría en las pequeñas cosas diarias y entender que tu felicidad no depende de lo que te pasa, sino de cómo decides responder a ello. Un ejemplo cotidiano. Imagina que estás esperando en una larga fila para hacer un trámite. En lugar de molestarte por el tiempo perdido, podrías aprovechar ese momento para agradecer la tranquilidad de no tener que correr y disfrutar de un respiro en tu día, algo que el ajetreo diario muchas veces no te permite. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Este cambio de actitud convierte un momento de frustración en una oportunidad para practicar la paciencia y la gratitud. El estoicismo es una filosofía antigua que te enseña a vivir con virtud, serenidad y a aceptar lo que no puedes controlar. Esta forma de pensar puede cambiar profundamente tu vida diaria si la practicas. En cuanto a vivir con gratitud y aprecio, el estoicismo te da herramientas para mantener una actitud agradecida hacia la vida y las situaciones que enfrentas. Te anima a centrarte en lo que puedes controlar, como tus acciones, pensamientos y emociones, en lugar de preocuparte por lo que está fuera de tu alcance. Por ejemplo, si te encuentras en una situación en la que alguien actúa de manera injusta contigo, en lugar de reaccionar con ira, podrías aplicar una perspectiva estoica. No puedes controlar las acciones de los demás, pero sí tu propia respuesta. Podrías agradecer la lección de autocontrol que esa situación te está brindando. Séneca decía: es en tiempos difíciles cuando se forma el carácter. Esta idea te invita a ver los conflictos como oportunidades de crecimiento personal. Vivir con gratitud y aprecio significa entender que la vida es fugaz
y que cada momento es un regalo valioso. Los estoicos te invitan a encontrar belleza en lo sencillo y agradecer tanto las alegrías como las dificultades, ya que ambas te enseñan valiosas lecciones. Marco Aurelio decía: «No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está a tu lado. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno». Esta frase te recuerda que la vida es corta y que debes aprovechar cada instante para ser agradecido y vivir con integridad. Imagina que después de un día difícil en el trabajo llegas a casa y, en lugar de lamentarte por los problemas que enfrentaste, agradeces el simple hecho de tener un hogar donde refugiarte. Este tipo de gratitud cambia tu estado mental, te ayuda a descansar mejor y te prepara para enfrentar con mayor calma el día siguiente. Al hacerlo, puedes encontrar paz y satisfacción independientemente de lo que ocurra a tu alrededor. El estoicismo es una filosofía que te enseña a vivir con virtud, usar la razón y aceptar lo que no puedes controlar. Cuando piensas en vivir con gratitud y aprecio, el estoicismo te ofrece una manera poderosa de mantener una mentalidad positiva y centrada en lo que realmente importa. Esto significa que debes reconocer y valorar las cosas buenas que tienes en tu vida, como tus seres queridos y tus experiencias, mientras aceptas los desafíos y dificultades como oportunidades para crecer y aprender. Debes concentrarte en lo que puedes controlar, como tus acciones y actitudes, y a no preocuparte por lo que está fuera de tu alcance, como las opiniones de los demás o los eventos externos. Imagina que recibes una crítica injusta de un compañero de trabajo. En lugar de preocuparte por la percepción de los demás, podrías agradecer la oportunidad de reflexionar sobre tu propio comportamiento y decidir si realmente necesitas hacer algún cambio, sin dejar que las opiniones externas alteren tu paz interior. Al adoptar esta perspectiva, puedes encontrar paz y satisfacción en tu vida diaria. Séneca decía: «La verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro». Esta frase te recuerda que la clave para ser feliz es vivir el momento presente, sin preocuparte demasiado por lo que pueda venir. Al enfocarte en lo que puedes hacer ahora mismo y agradecer lo que tienes, puedes desarrollar una actitud más positiva y resiliente frente a la vida. El estoicismo te invita a practicar la virtud de la moderación y la sobriedad. Esto significa aprender a vivir con sencillez y a disfrutar de las pequeñas cosas, lo cual te ayuda a valorar lo que ya tienes en lugar de desear siempre más. Al adoptar esta forma de vida, puedes aprender a apreciar cada momento. Por ejemplo, en lugar de desear constantemente objetos materiales o situaciones ideales, podrías practicar la gratitud por las pequeñas cosas. Un buen café por la mañana, una conversación con un amigo o simplemente el hecho de estar sano. Epicteto afirmaba: «Riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco». Este enfoque te libera del ciclo interminable de deseos y te permite encontrar satisfacción en lo que ya tienes. Además, la práctica de la atención plena y la reflexión diaria te permite reconocer y valorar las bendiciones de tu entorno y tus relaciones, fomentando así un sentido profundo de gratitud. Séneca decía: «No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea». Esto te recuerda que la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de cosas que posees, sino por tu capacidad de estar contento con lo que tienes. Al enfocarte en lo que realmente importa y apreciar lo que ya está en tu vida, puedes encontrar una felicidad más duradera y auténtica. Así, el estoicismo te guía hacia una vida más plena y agradecida, donde aprendes a valorar cada día y a encontrar paz en la simplicidad. Imagina que estás esperando los resultados de un examen importante. La ansiedad y el nerviosismo pueden ser abrumadores,
Pero aquí es donde el estoicismo puede ayudarte. En lugar de preocuparte por el resultado, que ya no está en tu control, puedes centrarte en lo que sí puedes manejar, tu actitud y cómo decides pasar este tiempo de espera. Podrías aprovechar para reflexionar sobre el esfuerzo que pusiste en estudiar y reconocer que hiciste lo mejor que pudiste. Este es un momento para practicar la gratitud por las oportunidades de aprendizaje que has tenido y por las personas que te han apoyado en el proceso, como tus profesores, amigos o familiares. También puedes dedicar tiempo a actividades que te relajen y te hagan sentir bien, como leer un libro que disfrutes, practicar un hobby o simplemente dar un paseo al aire libre. Al adoptar esta perspectiva, transformas la espera en una oportunidad para crecer y practicar la paciencia. Séneca decía: la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Al enfocarte en lo que puedes controlar y mantener una actitud positiva, te preparas para enfrentar cualquier resultado con serenidad y gratitud. Así fortaleces tu tranquilidad interior. El filósofo Epicteto te recuerda que no son las circunstancias externas las que te afectan, sino cómo decides interpretarlas. Esto significa que tienes el poder de elegir cómo ver cada situación. Puedes optar por enfocarte en lo negativo y sentir resentimiento o queja, o puedes decidir ver las cosas desde una perspectiva de gratitud y aprecio. Por ejemplo, si enfrentas un día difícil, en lugar de dejarte llevar por el desánimo, puedes buscar algo positivo en la situación, como una lección que aprender o una oportunidad para crecer. Marco Aurelio te invita a recordar que todo es impermanente. Nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Al tener presente esta idea, puedes aprender a vivir cada momento con plena conciencia y agradecimiento, valorando la belleza de cada experiencia, por pequeña que sea. Cuando disfrutas de un momento agradable, como una conversación con un amigo, una comida deliciosa o un paseo al aire libre, puedes practicar la gratitud al reconocer que ese instante es efímero y, por lo tanto, valioso. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Sabes valorar lo que posees, lo que hay en tu vida? Comenta tu opinión y cuéntame desde dónde nos estás viendo. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!